Muy buen día. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Proyecto Global de Liderazgo, perdón, como todos los viernes, procura en el favor del Señor y con la fortaleza que Él nos da, poder llegar hasta sus respectivos lugares con nuestra función, una capacitación, un entrenamiento, un equipamiento, una innovación en todo lo que respecta a liderazgo cristiano. Nos sentimos muy contentos de poder participar en este tiempo junto con el pastor, el ingeniero Ignacio Ramírez. Él es de México, es nuestro coordinador para Proyecto Global de Liderazgo en México. Ya es una persona de casa, de familia, y estamos muy contentos de poder estar con cada uno de ustedes. Realmente nos sentimos muy felices. Ya veo a varios que ya se están integrando. Por favor, ponga allí un saludo. ¿Desde qué lugar está recibiendo nuestra transmisión? Porque es en vivo, todo es en vivo. ¿Ah? Y para poder saludarle, desearle las más ricas bendiciones. Bueno, como decía, estamos con el pastor Ignacio Ramírez, perdón, desde México. Desde México, él nos va a traer un tema muy interesante sobre el liderazgo quebrantado. Cómo Dios forma líderes a través del dolor. ¿Ah? Estamos muy entonces felices por este tiempo y voy a darle pase para su respectivo saludo. Bienvenido, Pastor Ignacio Ramírez, a su casa. Esta es su casa virtual, Proyecto Global de Liderazgo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, amados pastores. Como siempre, es un gusto saludarle y es un privilegio compartir una palabra del Señor con todos. Y sé que Dios está trayendo ese tiempo de fortaleza, de renuevo. Está escuchando ese canto de la tórtola en las naciones y sé que Dios quiere fortalecerle a cada uno de ustedes y al cuerpo de Cristo. Gracias, mi querido pastor Ignacio Ramírez. Mientras que las notificaciones van corriendo en todas nuestras redes, por favor, ustedes también puedan socializar un poco lo que tenemos. Vamos saludando. Está con nosotros el pastor Jaime Sánchez, nuestro coordinador para Proyecto Global de Liderazgo de El Salvador. Buenos días, amados. Saludos desde El Salvador. Un fuerte abrazo para usted, mi querido pastor Jaime. También tenemos a Juan Capcha, nos saluda desde Ucayali, Ucará, ¿no? Desde Perú. El pastor Edwin Soto, bendiciones, saludos siervos, un fuerte abrazo. ¿Ah? Estamos ahí y por favor, ya están integrándose. Queremos, como le decimos, queremos saber más de usted. Pueda usted, por favor, poner ahí un saludo, ¿no? Ver de dónde está usted. Estamos con el pastor Renan Aguilar, nuestro coordinador para el hermoso país de Honduras. Bendiciones, un fuerte abrazo para usted. Está también nuestra amadísima secretaria. ¿Ah? ¿Qué haríamos, mi querido pastor Ignacio, sin la secre, verdad? Así que Dios la bendiga a nuestra hermana Cristina el Nachef, ¿ah? Ella es venezolana. Dice, buen día, estimados pastores, Dios me los bendiga, atenta a la enseñanza, saludos a todos. También saludamos a Oscar Navarrete de El Salvador, Dios me lo bendiga, pastor. Estamos muy contentos de estar ahí. A la pastora Dalia Telles Fernández, ella es nuestra coordinadora para Nicaragua. Pastora, Dios la bendiga. Bendiciones, doctor Javier y pastor Ignacio Ramírez desde Nicaragua presente. Por favor, sigan socializando, sigan compartiendo.
todo lo que tenemos aquí. A modo de conversación, mi querido pastor Ignacio, siempre tengo yo la mala o buena costumbre de preguntarle a los expositores, a modo de antesala, de sobremesa, por qué han escogido ese título, ese tema para tratar en esta plataforma. Bueno, estamos saliendo por, ¿no?, PGL-Proyecto Global de Liderazgo, y por la página de Facebook, también por el grupo de Facebook Proyecto Global de Liderazgo, Red de Pastores Hispanos. A ver, mi querido pastor, ya está lanzada la pregunta y somos todo oídos. Creo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos ese ánimo, esa pasión por servir al Señor en lo que Dios nos ponga, ¿no? Y cuando empezamos a ver a nuestros pastores y a nuestros líderes, vemos que Dios los usa grandemente. Pero cuando Dios nos llama, entonces vemos que no era tan fácil como pues ellos actuaban, ¿no? Que detrás de ellos pasaban problemas, pasaban dificultades, pasaban traiciones. De repente veíamos a líderes que figuraban y de repente desaparecían también, ¿no? Entonces, a la medida que nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta que el ministerio, pues no es, pues algo sin el dolor que conlleva, ¿no? Eso es cierto. Pensamos que es glamour, ¿verdad? Y vemos la unción, el poder de Dios, los milagros. Creo que cada quien admira un hombre de Dios en la medida normal, ¿verdad? Y sana, pero no vemos atrás de él todo lo que conlleva todo eso. Y a veces como pastores se nos ha dado esa idea de que heridas. Y cuando nosotros lo estamos pasando, pensamos que pues nada más nos pasa a nosotros. A veces nos decepcionamos, nos entristecemos o queremos tirar la toalla, como dicen por ahí. Pero forma parte del proceso y a lo largo de mi mucho poca experiencia, pues quiero compartir esa parte del corazón del Señor y como siervos, ¿verdad? También y animar también al cuerpo de Cristo, sabiendo que forma parte de lo que Cristo nos prometió, ¿no? Llevar su cruz y que Él va a estar con nosotros. Sí, mi querido pastor Ignacio, como anillo al dedo, como anillo al dedo, porque no hay ministerio sin dolor. Así que creo que esta ponencia va a echar ungüento a nuestras heridas, va a fortalecernos, va a animarnos, pero también, como dice usted, nos va a ayudar a ver la verdadera realidad, ¿no? Lo que es realmente un ministerio. Antes de darle el pase ya, porque veo que usted está con todas las ganas ya de servirnos la mesa, seguimos con nuestros saludos. El pastor Edwin Soto nos dice que está en Huánuco, Perú. Dios lo bendiga, pastor. Está el pastor Eliezer Linarte, nuestro coordinador para Proyecto Global de Liderazgo en Nicaragua. Un saludo afectuoso. Tenemos a Rosy RJ, ella nos saluda desde Coatzacoalcos. Wow, creo que está en México, si no me equivoco, o Honduras. Por favor, díganos de qué parte está allí. Julio César Reyes Galarza nos saluda desde Ucayali, desde Perú. ¿Ah? Ucayali. Sí, gracias a Dios que ya hay bastantes que se están conectando. Como sabe, también este programa con un tiempo limitado queda grabado allí en nuestras plataformas para que usted lo pueda seguir viendo. El pastor Erwin Dávila, nuestro subcoordinador para Nicaragua, bendiciones mis amados hermanos. La profeta Carmen Sanabria de Ucedo, nuestra coordinadora para Paraguay. Saludos desde Paraguay, bendiciones grandes. Por si acaso, ojo, vamos a ir anunciando ya que la profeta va a estar con nosotros la próxima semana, ¿ya? Ella va a estar con nosotros la próxima semana, bendiciéndonos, trayéndonos un tema muy especial, ¿ya? Y quizás podamos ir conversando también sobre este tema. Somos bendecidos, mujeres en el altar, un llamado al ministerio femenino. Hoy día
El Señor va a traer ungüento sobre nuestros dolores y la próxima semana las mujeres ya empoderadas van a tener un tiempo de gloria. Por favor, todas las mujeres, pastoras, evangelistas, maestras, apóstoles, profetas, todas líderes, todas las mujeres están invitadas a esta gran concentración con la profeta, con la pastora Carmen Sanabria de Ucedo, nuestra coordinadora para Paraguay. Bueno, mi querido pastor, realmente desde ya un abrazo fuerte, un agradecimiento, porque sé que como todos los demás que integramos PGL en 17 países, ninguno está, como se dice, con el tiempo sobrante, ¿no? Todos trabajan, sirven al Señor, tienen iglesia, tienen diferentes responsabilidades y ministerio, pero nos une esa vocación de servicio, ese amor al gran cuerpo pastoral del Señor, del mundo hispano, a las iglesias cristianas, a los líderes cristianos, pero sé también que al separar este tiempo, no solamente este tiempo, sino todo lo que le ha demandado la preparación, el estudio, el preparar, ¿no? Esbozar este tema. Así que desde ya, Pastor Ignacio, muchísimas gracias. Como decíamos, el Pastor Ignacio Ramírez, coordinador de PGL en México, va a traer la ponencia El liderazgo quebrantado, cómo Dios forma líderes a través del dolor. Es interesante saber que el pastor Ignacio no solamente es pastor, es de profesión ingeniero químico. También ha estudiado business en administración en Génova, Italia, ¿no? Y tiene también un máster, ¿no? En CERE International Business School en Madrid, España. Entonces, un hombre capacitado, preparado y lo principal es coordinador por Proyecto Global de Liderazgo en México. Un honor tenerlo aquí, mi querido pastor. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Adelante, por favor, con su exposición. Gracias. Buenos días, amados pastores. Como siempre, es un gusto y un honor, sobre todo al Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de servirle y también al Proyecto Global de Liderazgo con nuestro director, el doctor, y cada uno de los coordinadores y cada uno de los que ha dispuesto su tiempo para compartir. Creo que si alguien entiende a otro, es un pastor a otro pastor. Nosotros podemos darle palabras de aliento a una persona, pero muchas veces no coincidimos lo que está pasando a la otra persona. Le damos ánimos, palabras bonitas, ¿verdad? Y aliento, le demos un versículo, oramos, pero solo aquellas personas que han pasado lo mismo saben cómo dirigirse, tener ese tacto, ¿verdad? Para poder compartir, para poder ayudar, para poder levantar, para poder cuidar a otros. Así que el tema de hoy es liderazgo quebrantado, cómo Dios forma líderes a través del dolor. Y aquí en la presentación vemos la estatua de David. Esta estatua de David se encuentra en el Museo de Italia de Florencia y tiene un peso de 6 toneladas. Tiene una altura de 1.17 metros y fue esculpida por el gran artista del Renacimiento, Miguel Ángel. Esta estatua tan visitada ahorita en ese museo se desprende de un bloque de mármol que fue traído 100 kilómetros de donde está ahora. Era un pedazo de roca, un pedazo de mármol que estaba ahí metido en esa montaña, metido en esa cordillera de los Alpes. Mas, sin embargo, Miguel Ángel se tomó el tiempo de convertir esta piedra sin forma en lo que vemos ahorita. Cuando nosotros vemos a los hombres de Dios, vemos a un pastor, vemos a un líder,
vemos una persona que Dios está levantando, pensamos que siempre estuvo así, pero en realidad ha sido una serie de procesos lo que han ido transformando su vida, construyendo de una piedra que no tiene forma a algo que el artista vio desde el principio dentro de la roca. Dios, cuando nos ve terminado. Me gusta lo que dice Génesis en el primer capítulo. En el séptimo día dice, y contempló Dios y vio que todo era bueno y bueno en gran manera. Y en realidad lo que Dios está viendo es que todo está terminado ya. Todo había pasado y Jesucristo estaba siendo glorificado. Así que creo que cuando Dios está trabajando con cada uno de nosotros, en realidad te ve terminado, aunque cada uno de nosotros no nos veamos así. Y muchas veces nosotros pensamos que cada golpe, cada herida, en realidad no está destruyendo, y es un cincel de parte de Dios, un cincel de parte del artesano, un cincel de parte del escultor que está moldeando nuestra vida. Somos seres mortales y no se nos debe olvidar eso, porque a veces Dios empieza a usar a los hombres de Dios a través de milagros, maravillas, prodigios, pero es el poder del Espíritu Santo, es la unción, son los dones, es el carisma, pero adentro de eso está el hombre mortal, está el hombre con debilidades, está el hombre con heridas, rechazos, miedos, y Dios está trabajando con cada uno de ellos en el interior. Pareciera que cuando nosotros nos volvemos hombres de Dios y empezamos a pastorear personas, pues nos dedicamos a ver y a perfeccionar a otros y nos olvidamos que Dios también está esculpiendo una obra en nuestras vidas. Eso no solo nos ocurre a nosotros, les ocurrió a los hombres de Dios, hombres como David, el cual fue llamado de detrás de las ovejas y luego lo vemos en el palacio, en el reino, ¿verdad? Haciendo grandes prodigios, habiendo grandes señales y destruyendo a los gigantes, poniendo en paz y preparando todo para dejárselo a su hijo. Pero en realidad desde que está detrás de las ovejas, está donde está el rey, como rey, pasan 24, 30 años. Y a veces nosotros nos desesperamos porque Dios nos da una palabra, porque Dios nos da una profecía, porque sentimos de parte de Dios el llamado, y a veces surgen estos altibajos dentro del proceso y pensamos que Dios nos olvidó, pensamos que Dios a lo mejor se equivocó, o nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando, a lo mejor no fue Dios el que me habló, a lo mejor fue mi emoción o alguien me empujó o no debía estar aquí. Entonces surgen este tipo de sentimientos dentro de las personas, dentro de los pastores, líderes, y es algo que comúnmente vemos a pastores decepcionados, pastores entristecidos por causa de la obra, por el peso de la obra, el cansancio, las heridas y cosas que venimos arrastrando también a lo largo de nuestra vida. Personas como José que sufrieron también de estar en un lugar privilegiado con su padre y luego sus hermanos lo echaron al pozo, lo vendieron, estuvo en la cárcel y luego se encontró en un lugar de posición. Todo el mundo quiere ser un José cuando se encuentra con Faraón y ya él está administrando la tierra. Todo el mundo quiere ser ese Daniel que ora y viene un ángel y le ministra y le da la revelación, ¿verdad? De los últimos tiempos. Todo el mundo quiere ser un Isaías que va a la corte del rey y habla con autoridad, pero detrás de eso hay personas comunes, hay personas mortales, hay personas con miedo. De hecho, Isaías, cuando muere el rey Usías en Isaías capítulo 6, él entra en una desesperación porque dice, ¿qué voy a hacer? El rey se murió. Y es que él profetizaba de esa forma porque el rey era su pariente.
Ahora el nuevo rey, quién sabe cómo lo iba a tratar. Así que había un miedo, había cierta, usted me entiende, expectativa de lo que vendría adelante. Y si hablamos de los profetas, vemos a Jonás, ¿verdad? Que se convierte toda Nínive, pero pareciera que queremos cortar el libro de Jonás y ver cuando es el único profeta donde se le convierte la gente. Pero atrás de eso no queremos verlo dentro del pez. Y cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos usa, cuando la visión sale adelante, se nos olvida cuál ha sido el proceso que Dios nos ha llevado en todo un camino. Y el que nos representa más en el Nuevo Testamento, porque tuvo que pasar todo este proceso, es el apóstol Pablo, el perito y arquitecto de la doctrina cristiana. En cada una de sus cartas nos deja ver cómo Dios procesa el corazón de una persona. Cómo es que no solo Dios lo llama, que ese es solo el comienzo, sino que hay un proceso de santificación, un proceso de increciendo, un proceso en el cual exponencialmente va de gloria en gloria, de victoria en victoria, haciendo milagros, abriendo iglesias, pero dentro de ello también existe sufrimiento, existe heridas, existe rechazo. Dios está formando una generación que pueda soportar el fuego. Mucha de esta generación que le llama la generación de cristal quiere todo rápido, quiere todo microondas, quiere express. Dios lo llama, mañana quiere abrir su iglesia y ya creció y sí. Parece que ve Ignacio Ramírez abriendo su ministerio hace 6, 7 años y diciendo la unción va a caer, el avivamiento va a caer, compremos tantas sillas, esto se va a llenar claro. Dios tiene que trabajar con los líderes, Dios tiene que trabajar con los pastores y a la medida que Dios sana, cuida, transforma el corazón, también le dará la influencia para poder ayudar a otros. Dios no solo llama a los líderes, sino que primero los va a quebrantar. Se tiene que asegurar de que estés muerto. Lo voy a repetir de nuevo. Dios jamás le confiará un ministerio a uno vivo, hablando metafóricamente, alegóricamente. Dios espera que juntamente con Cristo estemos crucificados para que la gloria, la honra y la alabanza se la lleve Dios. Esperamos resultados inmediatos, pero Dios está más interesado que en promover tu ministerio, en promoverte a ti, sino en que formar a Cristo dentro de ti. Así que todos admiran el exterior, pero Dios está transformando tu corazón. Dios está transformando nuestro corazón. El llamado de Dios no elimina las luchas, más bien atraviesa, las confronta y finalmente nos redime. ¿Sabe cuál es el resultado de una persona que constantemente entiende cuál es su posición? Le da la gloria a Jesucristo. Y se da cuenta que sin Él nada podemos hacer. No sabemos el versículo de memoria. Sin mí nada podemos hacer. Pero tomamos como pastores decisiones, hacemos estrategias y no le preguntamos a Él. Cuando nos quebranta, cuando nos hieren, cuando nos traiciona, vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿por qué fracasó? ¿Por qué falló? Yo creo que Dios con una sonrisa dice, es que nunca me viniste a preguntar. Nunca me viniste a preguntar si era la persona correcta con la que te tenías que asociar, o era el tiempo de levantar, o era el tiempo de hacer otra cosa. ¿Qué es lo que está formando Dios en nuestro corazón? Nos va a traer más incomodidad que lo que nosotros pensamos o creemos que debemos hacer. Nos resistimos muchas veces al cambio, pero seamos como este mármol de David.
El mármol no reclama. El mármol no le dice a Miguel Ángel, oh, sí, yo quiero que me hagas el brazo así, yo quiero que me hagas la pierna así, yo quiero que me dejes esta figura así. No, sino que el escultor tiene en su mente desde el principio cómo va a terminar esa obra. Así que Dios está trabajando desde el principio en nuestras vidas como pastores, lo que Él ya había planeado en ti, en tu ministerio, con las personas que te dio desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios no nos va a quitar los conflictos, sino que nos permitirá atravesar en ellos. Y dentro de esta formación, donde el poder de Dios lo vamos a ver los milagros, vamos a ver el denuedo, el respaldo de Dios. Dios está respaldando su palabra. Si ocurren milagros, maravillas y prodigios al predicar su palabra, Dios no nos está respaldando a mí, Dios está respaldando su palabra. Cristo está siendo glorificado mientras nosotros estamos siendo transformados. Pero ¿de qué estamos siendo transformados? Es la pregunta. Entonces aquí va el punto número 1. Dios está transformando nuestro corazón, como el apóstol Pablo. Punto 1, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Lo primero que Dios va a trabajar en una persona es su interior. Y para ello necesitará confrontarlo. Para ello Dios nos pondrá en situaciones, en circunstancias, las permitirá para que aflore lo que hay dentro de nuestro corazón. Si usted me pregunta, Pastor Ignacio, ¿usted es paciente? Y yo le voy a decir, yo soy Mahatma Gandhi, yo soy la Madre Teresa de Calcuta, pero se tienen que dar circunstancias, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Para aquellos que están casados, aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen una congregación, aquellos que tienen un liderazgo, aquellos que tienen unos vecinos, ¿verdad? De esos apasionados que no les gusta el ruido, especialmente el domingo, y le vienen a reclamar. Y entonces se van a dar circunstancias en la cual usted no tiene el control, y entonces va a surgir el timos, va a surgir el carácter, va a surgir el temperamento. Y aquí es donde nosotros confundimos temperamento con carácter. El carácter, el temperamento es la palabra timos en griego, que significa el impulso, la pasión, la intensidad, el ardor emocional, lo que naturalmente se expone dentro de nosotros y sale así. Frente a la presión, frente al conflicto, frente a las circunstancias. Ese es el temperamento. Y según los estudiosos de esto, del carácter y comportamiento humano, existen 4. El sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y si hablamos de las debilidades de cada uno, es que el sanguíneo es muy compulsivo. Le falta esa constancia. Él es muy entusiasta, lo vamos a ver llevándose con todos, pero después de un tiempo lo vamos a ver como que si no funcionó, pues lo va a dejar. Entra muy apasionado por alguna predicación o va a hacer algo, ¿verdad? Va a ir a un congreso y dice, voy a hacer esto, voy a empezar a orar, y después de un día, 2 días, una semana, pues dejó de sentir esa misma pasión y lo dejó. Ese es el sanguíneo. El colérico tiene esa decisión, ese dominio, esa orientación, esa meta, pero a menudo sus talentos lo vuelven orgulloso. Siempre un colérico es un liderazgo más visible y se vuelve orgulloso, se vuelve duro, se vuelve porque Dios le dio habilidades a él, ¿verdad? Como a todos, pero se vuelve orgulloso, probablemente empieza a maltratar gente porque no lo hacen como él quiere,
porque constantemente cambia de ánimo. Y entonces vemos que los diferentes temperamentos de los hombres de Dios, la pasión que tienen ellos, lo meten constantemente en problemas. Tenemos el melancólico, ¿verdad? Que es disciplinado, lo vemos reflexivo, lo vemos profundo, ¿verdad? Pero a veces es demasiado pasivo, no se va a arriesgar, hay que empujarlo, ¿verdad? Vamos a ver cómo suceden las cosas, ¿verdad? Y no digamos el flemático que es muy paciente, pero todo el mundo quiere abusar de él, muy conciliador, no quiere confrontar a nadie, en verdad, él se la quiere llevar en paz, pero muchas veces no podemos, ante verdades escriturales, no podemos callarnos. Entonces los temperamentos son apasionados, son fuertes, pero el carácter tiene que dominarlos. No se trata de la exposición de la pasión desbordada, como en una presa, sino que va a traer una gran inundación si abren todas las compuertas, sino que el carácter es la medida de qué cantidad de agua se necesita para el abastecimiento correcto de toda una población. A veces nosotros tenemos temperamento, tenemos dones, tenemos carismas y vemos que Dios se mueve, pero es el temperamento. Nos emocionamos, hacemos cosas que no están dentro de la ética, dentro de los valores, dentro del comportamiento, y eso es carácter. El carácter revela lo que Dios ha procesado en cada uno de nuestros corazones, y eso habla de la integridad. ¿Cuántas personas hacen milagros y le roban a sus congregaciones? ¿Cuántas personas no tienen principios, no tienen ética? Alguien viene y te confiesa su debilidad y el domingo las páginas de Facebook, las páginas de TikTok, lo saben todos. No tenemos ética, no hay ética. Hablamos con soltura, hablamos sin educación, a veces eh, maltratamos gente, dejamos gente. Dios tiene que formar el carácter en nosotros. El carácter no es espontáneo. El carácter es formado cincelazo a cincelazo. Es una marca grabada de lo que Dios, de lo que Cristo se está formando en el hombre de Dios por medio del proceso. Así que el temperamento es algo intenso, pero el carácter es Cristo siendo formado en cada uno de nosotros. Y en el apóstol Pablo lo vemos, cómo hay una evolución, un increciendo, un proceso de maduración. Vemos al apóstol Pablo teniendo ese amor, esa pasión por predicar a Cristo, pero matando gente. Nos paramos un domingo y rajamos gente. Es que yo así soy, es que yo no tengo pelos en la lengua, pero nos da derecho, nos da el permiso, nos da el resultado, porque por más que vemos a Pablo predicando con esa pasión, después de matarlos, no creo que alguien quisiera buscar a Cristo, ¿verdad? Pregúntenle a Esteban, pregúntenle a los que persiguió en Jerusalén. Pero vemos una evolución del carácter de Pablo cuando vemos la carta de los Gálatas, por ejemplo, diciendo, oh Gálatas insensato, ¿hasta cuándo van a dejar su carnalidad? A veces nosotros pensamos que eso nada más nos pasa a nosotros, pero los hombres de Dios pasan esto.
No estoy desmeritando la obra del apóstol Pablo, no estoy diciendo que la escritura está mal, la escritura lo dejó plasmado para que nosotros nos demos cuenta que en la debilidad Dios está transformando a los hombres de Dios. Y por eso vemos Gálatas con esa pasión, con esa fuerza, sabiendo que la carta de los Gálatas fue la primera que hizo el apóstol Pablo, y luego la comparamos con la última, una de las últimas, la carta de los Romanos, donde Romanos capítulo 12 dice, renovaos el espíritu de nuestro entendimiento. Renueven su mente, comprendan, es así. Si ustedes renuevan su mente, Dios va a transformar su vida. No es el mismo. No es el mismo de algunos años. Su apostolado maduró. Así como también vemos a Juan cuando los envía a una aldea y le dice, Señor, no te quisieron recibir, pero yo tengo la solución, dicen los hijos de Zebedeo, vamos a enviarle fuego del cielo, que mueran, eso se merecen. Jesús los mira y les dice, estos hijos del trueno, estos hijos de Zebedeo, ¿no saben de qué espíritu son? No he venido a destruir a la gente, he venido a salvarla. Para destruirlo lo hubiera hecho él desde el cielo. Pero me encanta porque en los evangelios narran cómo Juan era. Y en el Apocalipsis, el último libro que se escribió, escrito por Juan también, vemos que él es el apóstol del amor. El apóstol diciendo, si alguien pecó, hijitos, abogado tenemos para con el Padre. Y eso como pastores, cuando vamos delante de Dios, cuando nos equivocamos, cuando la regamos completamente, vamos y queremos esa gracia, esa misericordia, ese amor, ese renuevo, pero no se lo damos a la gente. En nuestra congregación nos dedicamos a la oración y soy una persona muy apasionada por estudiar la palabra. Soy una persona muy apasionada por la oración a las 5 de la mañana. Y por más que le he metido teología, les he enseñado, les he dicho a la gente, y la gente a veces se conecta, a veces no se conecta. Pero hace algunas semanas me senté con ellos en una enseñanza y les dije, la oración es lo que transforma nuestro corazón. Y yo voy a seguir orando por ustedes, esperando que Dios y el Espíritu Santo los toque. Y va a ser ahí cuando el Espíritu Santo los toque. No te voy a amenazar, no te voy a decir que voy a dejar de orar por ti, yo simplemente voy a esperar el tiempo de Dios mientras yo oro por ti y sé que el Señor estará obrando contigo. Y quiero decirles que a partir de ello las personas empezaron a levantar a orar, me gusta eso, ellos saben que a veces no se pueden levantar, pero a veces sí, se esfuerzan, no porque yo los presiono, sino porque ellos entienden que forma parte de su formación. Y el apóstol Pablo, de perseguir a la iglesia, de tener esa pasión, ahora también confronta a Pedro y lo confronta de una forma enérgica. Y uno podría decir, pero ¿por qué lo confronta así? Es que el apóstol Pedro, que caminó con Jesús, que su sombra sanaba a los enfermos, se estaba desviando. Y se necesitaba ese temperamento en el momento adecuado, cuando el Espíritu Santo te lleve. Y Pedro lo comprendió. En su carta reconoce que el apóstol Pablo tiene esa autoridad. La pasión, el temperamento, Dios no te lo va a quitar, no nos va a quitar el temperamento. Dios nos los dio, simplemente debemos dejar que Dios forme ese carácter en nosotros. Me encanta. Yo cada día le agradezco al Señor por mi hermosa congregación. Yo no sé usted, pero yo amo mi congregación.
Y dentro de nuestra congregación existe una anciana, la cual me lleva algunos años, pero a veces platicamos como una madre con un hijo. Y lo que me quebranta más son sus palabras cuando me dice, pastor, ha cambiado. Lo conocí de alguna manera y ha cambiado. Y yo sigo orando y yo sigo creyendo que Dios lo seguirá cambiando. Y eso me da fuerza. Eso hace que mi compromiso por buscar de Dios sea cada vez más fuerte. No por ocupar un lugar, sino porque hay gente que confía en nosotros. Hay personas que soportan nuestro temperamento dentro de las congregaciones, pero saben también que Dios nos está formando y los está formando a ellos. Y confían en la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, en el liderazgo y en toda la iglesia. Que tu temperamento no destruya a las personas, que tu temperamento los cuide, los guarde, esa pasión que hay en ti no sea para destruir, sino para levantarte, para saber que ese temperamento Dios te lo puso en tu interior por todo el propósito y la obra que vas a hacer en el ministerio, en la obra. Cuida a las personas, ayúdalas. Que esa pasión, que ese temperamento, esa pasividad, esa paciencia, sea para enseñar, para cuidar, para guardar. No nos volvamos insensibles, no nos volvamos duros de corazón. Más bien, confiemos que Dios está trabajando con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que es el mismo fuego, pero ahora direccionado. El apóstol Pablo, si alguien sabía de temperamento, era el apóstol Pablo. Pero él mismo dice en 1 Corintios 13, si yo tengo amor, si yo tengo dones, si yo tengo lengua, si yo hago esto y no tengo amor, si no canalizo esa pasión, nada soy. Dios está trabajando con ese mármol a cincelazos y a veces duele, duele. El temperamento se desborda, pero el carácter es Cristo a través de nosotros. Y el apóstol Pablo no solo pasó la formación de su carácter, sino que también hubo enemigos que quisieron detener la obra, hermanos. Cuando una persona, cuando un pastor comienza algo, cuando tiene una visión de parte de Dios, ocurre a veces oposición. Y uno tiene que ser formado en el carácter para seguir avanzando, para poder cumplir el propósito que Dios determinó en los resultados que Él dijo que darías. En el apóstol Pablo vemos que esas confrontaciones, tanto los religiosos, tanto confrontaciones con el imperio romano, líderes judíos se levantaron contra él. Hubieron disturbios, hubieron acusaciones. Cuando tú estás haciendo algo que incomoda, muchas veces nosotros podemos detenernos y decir, a lo mejor Dios no está en ello, pero veamos a los hombres de Dios, vemos a Jeremías siendo metido en un pozo de lodo por causa de decir la verdad. El carácter es que los hombres de Dios digamos la verdad. No estoy diciendo que seamos groseros, no estoy diciendo que rajemos a la gente, estoy diciendo que digamos la verdad. La verdad es la verdad. La verdad sanará, la verdad nos hará libres.
Y cuando vemos que las personas se precipitan a su destrucción, se precipitan al mal, se precipitan al pecado, nosotros no podemos guardar silencio. Y ahí va a haber muchas veces una confrontación, las personas se van a enojar, las personas se van a levantar en contra de nosotros, las personas dejarán muchas veces de apoyarnos, se irán de las iglesias, pero tu conciencia es que tú le dijiste la verdad para librar tu alma y no caer en la corrupción. Daniel también representó amenazas por causa de que los intereses de otras personas están siendo dañados. José, se levantan sus hermanos por causa de la envidia. Cuando un ministerio prospera, cuando un ministerio crece, todo el mundo lo ataca en las redes sociales, todo el mundo le busca sus errores. Pero alguien no ha llamado, alguien te manda un correo, te manda un WhatsApp, alguien... somos ligeros para hablar en las redes sociales y confrontar a la gente como si no tuviéramos nuestros propios errores y nuestras propias debilidades. Cuando las personas se levanten contra ti y te encuentres en situaciones tan difíciles como esa, quiero decirte que el pozo de José no fue su destino, el foso de Daniel no fue su último lugar, que Jeremías no se quedó en el fango, sino que en todo Dios estaba formando su corazón. La oposición no debe detenerte porque tú tienes una visión clara. Debemos tener claro hacia dónde vamos. Vamos hacia Cristo. Se levantan las personas cuando sus intereses son muchas veces confrontados. Pero tú mantente firme en la verdad, mantente firme en lo que fuiste llamado a hacer. La visión y la escritura no pueden ser negociables. La presencia de Dios, los valores, la ética, la moral de la escritura no es negociable. Y cuando es negociable va a haber oposición, pero tú mantente firme, porque todo líder que avanza en el propósito de Dios va a enfrentar. Alguien se levanta en contra de ti, un vecino que no quiere que construya, alguien en tu trabajo que se levantó, algún otro pastor que se levantó. Tú sigue adelante, no te detengas. Nemías, Nemías estaba haciendo la obra del Señor, le llevó 52 días hacerlo. Y vinieron de todos lados a decirle, Nehemías, mira, te invitamos para acá, te invitamos para allá, por allá se escuchan rumores que te quieres levantar, que te quieres revelar. Mira, Nehemías dijo, mire, no tengo tiempo. Yo tengo una obra y yo me dedico a mi obra, a la obra que Dios me... Y cuando él terminó la obra, el temor de Dios cayó sobre ellos, porque sabieron que Dios estaba en el asunto. Hermano, cuando alguien se levanta contra ti, muchas veces para distraerte, pero no, tu cabeza no puede estar ahí. Perdónalos y sigue adelante. Ora al Señor. Yo oro, Señor, protégenos, cuídanos y seguimos hacia adelante. Cuidamos, claro, que estemos dentro de los marcos legales, escriturales y también de nuestros países. Y de ahí seguimos hacia adelante. Que no sea un distractor. El conflicto no siempre es señal de error. Muchas veces es evidencia del impacto que estás teniendo. Y el enemigo no se va a quedar contento cuando tú te levantas a cumplir la obra del Señor. Pero si los enemigos externos causan estragos muchas veces dentro del corazón de los hombres porque los afligen, el tercer punto es la crítica interna dentro de tu propia congregación, dentro de tu propia familia.
Jesucristo está ministrando y llegan sus hermanos y le dicen, han venido a buscarte porque creemos que te has vuelto loco. Mucha gente no va a creer en ti, mucha gente no va a creer en tu llamado. Gente que estaba junto a ti. Van a cuestionar, en el caso del apóstol Pablo, cuestionaron su autoridad. Aún con todas las iglesias que hizo, aún con todos los milagros, las maravillas, la manifestación que Dios tenía con él al usarlo, era Dios, claro, pero la evidencia externa es que él era un hombre de Dios. Aún así cuestionaron su autoridad. Aún así lo malinterpretaron. Aún así muchos se ofendieron. Y muchas veces fue desde dentro. Se levantaron falsos profetas, falsos maestros, a acusarlo. Y el apóstol Pablo tuvo que mantenerse, hermano, nos tenemos que mantener porque hay ovejitas más pequeñas que estamos cuidando. No toda crítica significa que estamos fuera de la voluntad de Dios y si alguien nos los puede representar es el apóstol Pablo. Allá lo fueron a acusar con los apóstoles. Dicen que estás inventando una nueva religión. Y él le dijo, no, yo estoy predicando a Jesucristo, el mismo que predican ustedes. Eso es Hechos capítulo 15. Están siendo malinterpretados. Están transquiversando. Muchas veces es que el pastor dijo tal cosa y por ahí te enteras, son mismos personas que están dentro de una congregación y quieren luchar contra la visión. Mantente firme. Mantente en esa ética también, en la verdad. Permanece, aunque muchas veces seamos mal interpretados o rechazados. Hermanos, Jesucristo mismo lo pasó. Intentaron transquiversar sus palabras, lo acusaron falsamente. Si eso le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, bienvenido al club. Bienvenido, porque formará parte en el área donde tú te encuentres, en el ministerio que tú te encuentres. Y algo debemos tener claro, la aprobación humana es temporal, la aprobación de Dios es eterna. Muchas veces aprobados por la gente, desaprobados por Dios. Que la presencia de Dios sea nuestro temor y sea nuestro temblor en medio de todas estas decisiones. Un líder puede servir con sinceridad y aún así ser criticado dentro de la iglesia por sus decisiones, por su enseñanza, por algunos cambios que son necesarios. Y habrá personas que interpreten sus intenciones o lo cuestionarán en su autoridad. Sin embargo, la madurez espiritual consiste en permanecer firme en lo que Dios los llamó a hacer, manteniendo sus ojos puestos en Jesús. Que tu corazón no se llene de amargura, no se llene de ofensa y mantenernos en esa humildad. Ahí Dios está trabajando a ver qué tan humildes somos. A ver si con nuestra autoridad aplastamos, destruimos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es cuando Dios está probando nuestro corazón. Y luego también dentro de los que se enfrentan completamente los de afuera y nuestro interior, vamos a encontrar la decepción de los compañeros, que eso duele. Mire, el apóstol Pablo era una persona muy recia, muy apasionada y pensaba que todos iban a tener esa misma pasión, esa misma fuerza, esa misma empuje, esa misma entrega y resulta que no. Resulta que van el primer viaje misionero y el Espíritu Santo los llama ya en Hechos capítulo 13 a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Todavía es Saulo. Y primero a Bernabé, porque es más maduro. Y luego Saulo. Y deciden llevar a un joven por ahí, Juan Marcos. Juan Marcos no figura ahí todavía, pero se lo llevan.
y tienen que entrar a la región de Galacia, donde hay una cordillera, hay por ahí un sistema montañoso que es la región del Centauro, muy fría, por cierto. Juan Marco viene de Coatzacoalcos, no. Viene de lugares calurosos, viene de lugares donde hay sol, donde es Jerusalén, ¿verdad? Y tiene que subir a un lugar frío, ¿verdad? Nosotros aquí en Coatzacoalcos estamos a nivel del mar y luego tenemos que subir a la Ciudad de México y tuvimos unas cumbres llamadas Maltratan aquí en México, son muy conocidas. Quien quiere ir al centro del país tiene que subir esa cumbre. Um, a veces hay accidentes y pasan las personas horas atascadas ahí. Juan Marcos dice, vamos a subir a la cordillera del Centauro y dice, no, gracias. Mira, yo te serví, yo te ayudé hasta aquí, yo soy un escriba, mi lugar es y se regresa a Jerusalén. ¿Cuántas personas nos han dejado en el camino? Nosotros nos herimos, nosotros nos amargamos, nosotros cerramos nuestro corazón al decepcionarnos a las personas. Juan Marco se regresa. Juan Marco es un inmaduro, diría el apóstol Pablo, diría Saulo en su primer viaje misionero. Así que va y él con Bernabé recorre en la isla de Chipre y luego se van a Galacia, se crean algunas congregaciones y regresan a dar informe a Antioquía. Todos lo reciben con gran alegría y luego le dice, ahora ya le dice Pablo a Bernabé. Mire cómo se invierte. Y dice, después de un tiempo dijo, Bernabé, regresemos a fortalecer a nuestros hermanos. Y le dijo, adelante, vayamos de nuevo. Se va a comenzar el segundo viaje misionero. Y Bernabé le dice, llevemos a Juan Marco. No. Y no se lo lleva. ¿Cuántas veces nosotros rompemos esas relaciones, nos herimos cuando las personas nos dejan? Pero no nos damos cuenta que muchos de ellos también están en su proceso. El proceso de madurez, de pasión de Pablo no es el mismo nivel que llevaba Juan Marcos. Lo llevaba muchos años atrás. Nosotros queremos, y mire que eso lo he entendido a los años, a veces nosotros queremos metafóricamente arrastrar a la gente. No se puede. ¿Y sabe por qué? Porque ellos también están en su proceso. Y me gusta cuando Jacob se tiene que enfrentar con su hermano Esaú y él viene como guerrero y finalmente se encuentran y se perdonan. Y le dice Esaú, vamos, vamos hermano, estemos en paz y lleguemos a la tierra. Y él le dice, mire Esaú, tú adelántate, tú tienes gente guerrera, pero yo tengo personas, niños, tengo ganado, tengo cosas, un rebaño recién nacido. Si yo voy a tu paso, se va a morir. Se van a morir los ganados recién nacidos, las ovejas recién nacidas y los niños también se van a fatigar. Y eso me hace un entendimiento que nosotros muchas veces nos decepcionamos de los compañeros como Juan Marcos, pero solo son ovejas. Dios nos llamó a pastorearlas, a cuidarlas, a llevarlas, y nosotros a veces queremos que arranque el motor a toda velocidad y también son bebés espirituales. Lo tiene que entender Saulo, lo tiene que entender Pablo. Cuando se encuentra en la cárcel, finalmente dice, llámenme a Marcos, que me es de gran ayuda. Eso me pone a pensar, me pone a reflexionar
en decir cuántas decepciones, cuántos bonitos ministerios pudimos haber formado porque no visualizamos que algunas personas no quisieron hacer lo que queríamos, pero no porque no quisieran o no pudieran, sino porque no habían madurado lo suficiente. ¿Cuántas veces a nosotros nuestros pastores nos esperaron? ¿Cuántas veces Dios nos espera porque somos inmaduros? Incluso las relaciones ministeriales más fuertes pueden atravesar tensiones. Y cuando no llevaron en el primer viaje misionero a Marcos, Bernabé, que había ayudado a la restauración de Saulo, le dijo, nos vamos a separar. Y cada quien siguió su ministerio. Y probablemente tú y yo nos hemos separado de personas que siguen siendo hombres de Dios, pero que también Dios ha determinado que sea por caminos diferentes. Si Dios permite una separación en los ministerios, en el liderazgo, nosotros quisiéramos que estuvieran en nuestra congregación para siempre. Pero la pregunta es, ¿y si Dios quiere que ya no estén contigo? ¿Quién te dijo que son tuyos? ¿Quién le grabó tu propiedad o tu ministerio? Somos el cuerpo de Cristo. Bernabé dejó de estar con Saulo, pero siguió su ministerio en Chipre. Ahí murió martirizado. Dios sabe en qué momento traerte personas. Y algunas se van a quedar contigo para siempre, pero algunas otras se van a ir. Tú tienes que seguir adelante. Hagámoslo de la mejor forma. Si salen de forma desordenada, siempre déjale la puerta abierta. Por si salieron mal, puedan regresar. Y a veces son amigos ministeriales que se tienen que separar. Muchas veces he estado con apóstoles, muchas veces he estado con hombres de Dios que me permite ayudarlos por un tiempo y después tenemos que abrazarnos y decir, Dios me está llevando hacia otro lado o ya te ayudé el tiempo que tenía que ayudarte. Algunos se enojan y algunos comprenden. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo, nos vemos con Cristo. Pero que las decepciones de tus compañeros no permitan que tú no sigas formando líderes, que no sigas formando gente, que no sigas confiando en esas personas, ayúdalas, sigue formando al cuerpo de Cristo, sigue formando cada líder, síguelos, porque esa es nuestra tarea, esa en realidad es nuestra misión. No hacer nuestro reino, más bien formar a Cristo en las personas que nos ha confiado. Y luego muchas veces, esta es una parte fuerte donde nosotros tenemos una idea de lo que es el ministerio, pero Dios tiene otros planes. Y a veces choca en lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios ya ha determinado hacer. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 quiere ir a Asia. Y él tiene la pasión, tiene el empuje, tiene los años de experiencia, se dirige a Asia y el Espíritu Santo le dice que no. ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo confrontados y no queremos obedecer a Dios? El ministerio no es nuestro, hermanos. El ministerio es de Cristo y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo los constituyó. Él mismo los llamó. Él mismo, Él es el jefe. El Espíritu Santo. Así como en Proyecto Global de Liderazgo, nuestro doctor, así nos cuadramos. Porque Él es la autoridad. Así nosotros en el ministerio podremos tener ideas, podemos tener la visión, pero haremos, iremos y haremos lo que el Espíritu Santo nos diga. Pablo intenta predicar en Asia, pero el Espíritu Santo lo impide.
Dios tenía una dirección diferente. Pablo tuvo que detener sus planes. Y me encanta porque él piensa que va a ser más efectivo en Asia y allá Dios envió otras personas. Así que le dice, baja a Macedonia. Y ahí me encanta porque ahí se forma la congregación de los filipenses, una congregación apasionada, una congregación fiel, una congregación que surge del dolor, del sufrimiento, de tiempos de cárceles, de golpes, de flagelación de Pablo. Pero él empieza a sembrar así. No le es fácil al principio, pero él sabe que está en la perfecta voluntad de Dios. Y a veces las cosas no están funcionando y tú dices, ¿habré tomado la dirección correcta? Con el tiempo, la iglesia de los filipenses cegó lo que un hombre con lágrimas había sembrado. Y si fuese poco, entre su lucha interna, sus enemigos externos, sus enemigos internos, los enemigos los amigos que lo dejaron, el que tiene que reconfigurar la visión. El apóstol Pablo surge de algo que nosotros a veces también padecemos y es algo llamado orgullo. Y para que no se le suba lo Pablo, lo Saulo, Dios le incorpora un aguijón de carne que 3 veces le dijo al Señor, quítamelo, y no se lo quitó. ¿Cuántos nosotros tenemos esas debilidades que Dios no nos va a quitar, pero Dios está guardando nuestro corazón? No sabemos exactamente qué es lo que tiene Pablo, no lo sabemos. No sabemos si es una enfermedad física, no sabemos si es emocional. Algunos dicen que es ceguera, algunos dicen que era un tipo de lo que llamamos diabetes ahora. No lo sabemos en realidad. Pero eso, cuando el apóstol Pablo se creía muy apóstol, lo hacía entender que él era un hombre mortal. Y la respuesta divina muchas veces no está en liberarnos, sino en confiar en la suficiencia de Dios. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no, Dios no siempre va a eliminar tus debilidades, sino que a pesar de las debilidades, Dios seguirá obrando a través de ti. Catherine Kuhlman decía que ella moría 1000 veces cada vez que salía a hacer un servicio de milagros. Y literalmente estaba muriendo en su corazón, que finalmente eso la llevó a la muerte. Pero Dios no iba a quitarlo. Hay cosas que nos duelen, hay debilidades, hay cosas que si las personas se enteraran, dejarían de confiar en nosotros, pero nos hace mantenernos los pies en la tierra. Bastémonos de la gracia. Solo cuando nosotros entendemos que somos seres mortales, que la unción, los carismas, los dones, los talentos y el éxito le pertenecen a nuestro Cristo, entonces entendimos, decimos, pobre de nosotros, somos miserables mortales, y que tú, Cristo, nos has lavado con tu sangre preciosa, nos has justificado y nos has dado el gran honor de predicar tu palabra. Que sea lo suficiente. Entre más glorificamos a Cristo y que la gente no nos vea a nosotros, entonces ahí es donde veremos la mano del Señor. Hermanos,
El liderazgo muchas veces está siendo quebrantado en las diferentes áreas de nuestra vida. El liderazgo no es fácil, nunca lo será, porque Dios no solo transforma a las personas con las que vamos, sino también nos está transformando en el camino donde Él mismo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El David que vemos en la escultura tiene 6 toneladas, mide 5.17 metros, pero en su interior lo han estudiado y tiene microfracturas. La posición que tiene es porque alguna vez, cuando intentaron formarlo, le hicieron una concavidad que fracturó el mármol. Por eso lo ve inclinado hacia el lado derecho. Esa piedra de mármol fue formada 25 años antes, o fue empezado a trabajar 25 años antes de que Miguel la tomase. Y dijeron, esta piedra ya no sirve para nada. Y la dejaron 25 años arrumbada por ahí. Cuando se la llevan a Miguel Ángel, él tiene una imagen en su mente. Ve al David antes de enfrentarse con Goliat. Dios está formando el corazón de los hombres de Dios, está formando tu corazón ahí donde tú estás. Por eso te entregó ese ministerio, por eso te entregó este liderazgo, por eso te entregó esa persona, por eso te puso en ese país, por eso te puso en esa ciudad, por eso esas personas que se han levantado contra ti, en realidad están formando tu corazón. Las personas que están, las personas que no están, son las personas que Dios está usando para trabajar tu corazón. En cada presión, en cada golpe, está formándose el carácter de Cristo. En cada conflicto, en cada oposición, en cada puerta que se cierra, en cada debilidad que aparece delante de ti, o que tú descubres que existe, Dios no la va a quitar. Dios trabajará sobre todas las cosas y te darás cuenta que sin Dios nada podemos hacer. El hombre que predicó de la gracia sufría. El hombre que habló de libertad muchas veces fue encadenado. El hombre que habló de fortaleza espiritual tenía un aguijón de carne. Era frágil como tú y como yo. Pero es el poder de Dios que te hace avanzar, es el poder de Dios que te levanta, es el poder de Dios que te permite predicar, es el poder de Dios que te hace cuidar tu casa, tu familia, tus hijos, la iglesia que Dios te entregó. Dios es el que está formando tu corazón, amado pastor. Es el que está plasmando tu carácter, su carácter en ti. Esa palabra carácter, esa palabra que significa acuñar. Dios está moldeando en ti su esencia, su carácter. La misma imagen de Cristo se refleja en ti todos los días. Que el Señor te fortalezca. Que ahí donde estás le puedas levantar tus manos y ser también una oveja del Señor y decirle, Señor Jesús, estoy siendo formado, estoy siendo pastoreado, estoy siendo llevado a la imagen perfecta de Cristo. Dios no te ha desechado. Dios está formando su Hijo en ti. Porque Dios no solo llama a los líderes, primero los quebranta. Charles Spurgeon decía, jamás Dios utilizará una persona que Dios no haya quebrantado. En el nombre poderoso de Jesús, cada pastor se ha fortalecido, cada pastor, cada ministerio, cada liderazgo, en el nombre poderoso de Jesús, ahí donde está,
Dios está trabajando con el cuerpo de Cristo en Latinoamérica. Dios está trabajando con el cuerpo de Cristo en el proyecto global de liderazgo. Por eso Dios te ha traído aquí. Por eso te ha puesto a cada coordinador. Por eso te ha puesto a cada sublíder. Por eso ha puesto a cada pastor amigo. Por eso te ha puesto en cada asociación. El Señor forma personas en ese acompañamiento en el nombre poderoso de Jesús. La presión no te va a romper, sino formará y esculpirá la esencia de nuestro Señor Jesucristo en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Damos las gracias al Señor. Gracias, mi querido Pastor Ignacio Ramírez, por este hermoso tema. Realmente una exposición muy magistral que ha tocado nuestra alma, nuestro corazón. Yo quiero hacer algo en este tiempo, en este momento, antes que comentarios y antes que preguntas. ¿Qué le parece si podemos orar? A los coordinadores que tenemos con nosotros, yo acabo de poner el link del Zoom, por favor, allí en nuestro WhatsApp del equipo. Si tuvieran la amabilidad de ingresar, quieran ingresar, por favor, ahí está el link del Zoom. Somos una familia, pero creo que más que comentarios y preguntas, vamos a orar. Yo, a medida que usted estaba siguiendo, mi querido Pastor Ignacio, el tema, ¿no? El Espíritu Santo venía y, como dije al principio, Dios ha estado trayendo un ungüento y realmente muchos necesitan, ¿no? Muchos necesitan, y gracias a Dios ahí hay varios coordinadores que están ingresando, ya, porque muchos necesitamos de esto y en verdad agradezco al Señor por este tema, mi querido Pastor Ignacio, pero es el Espíritu Santo guiándonos y vamos a orar por los pastores que están conectados. Hay varios que me han escrito que van a ver la grabación, o vamos a orar también por los hermanos, los líderes, porque están en la página. Agradezco a los pastores Renan y Doris Aguilar, ¿no? Que están con nosotros. Bienvenidos, pastores, ¿no? Aquí a este tiempo que mayormente no lo estilamos, pero hay que ser obedientes a la guía del Señor. Así que vamos a orar realmente a nuestro Padre Celestial. Nuevamente hago la invitación a los coordinadores que están siguiendo este tiempo, porque yo sé también que tenemos múltiples ocupaciones. Los que puedan ingresar, por favor, tengan a bien a hacerlo para poder tener un tiempo muy precioso de oración por nuestros pastores. Hermanos, ¿cuántos hemos sido golpeados en el ministerio? ¿Cuántos hemos sufrido? Ahora, no solamente de forma directa en el sentido de que hemos tenido obstáculos, problemas, sino de repente la enfermedad de un familiar querido, la esposa, el esposo mismo, pastores que están pasando situaciones económicas muy fuertes, ¿no? La rebeldía de un hijo, ¿no? Y aún así uno tiene que ir al culto, uno tiene que presentarse ante el Señor y servir, ¿no? Bienvenido, Pastor Jaime Sánchez de El Salvador, Pastor Edwin Rodríguez, por favor, de Nicaragua, puede prender su cámara y vamos a orar, ¿ya? Entonces, Pastor, ya que usted, Pastor Ignacio, ha dado este tema, le doy la apertura. De allí, por favor, el Pastor Renan, la Pastora Doris, el Pastor Jaime y el Pastor Edwin, por favor, puedan orar. Le pido a los que están en el chat de Facebook que puedan separar un lugarcito. De repente usted está en la calle, busque una banca de un parque o quizás en una cafetería, siéntese un ratito, o si está en la casa o en la oficina, deje de hacer un ratito lo que esté haciendo y reciba esta administración. Necesitamos que el Señor ponga ungüento
en nuestras heridas. No es fácil servirle a nuestro Padre Celestial. No es fácil, no es fácil, pero sin embargo vamos a hacerlo con todo el corazón. Entonces, en ese orden, por favor, Pastor Ignacio, Pastor Renan, Pastor Adoris, Pastor Jaime, Pastor Erwin, ya puedan, y termino yo el tiempo de oración. Hay que orar exclusivamente por todos los que están en el chat, por todos los pastores que han recibido esta palabra y algunos también van a ver la grabación, que el Señor traiga un cuento a sus heridas. Adelante, Pastor Ignacio. Padre, yo te doy muchas gracias por cada uno de los ministerios. Sigue fortaleciéndolos, sigue sanándolos, sigue levantándolos, Dios. Pero sobre todo, trae esa pasión por seguir compartiendo esa palabra de fe. Señor, ese corazón que muchas veces ha sido lastimado, ese corazón que dijo, yo ya no voy a hablar, pero hay ese fuego en el corazón de ellos. Así como Jeremías dijo, yo ya no voy a hablar más había un fuego que impedía que él no dejase de hacer. Así cada pastor, cada ministerio, Señor, se enciende el fuego de tu Espíritu Santo en ellos y que ellos puedan predicar con denuedo, con maravilla, con prodigio, con señales, pero que lo hagan desde un corazón sano, un corazón que tú estás formando, un corazón limpio, un corazón recto en el nombre de Jesús. Hoy oramos por cada uno de los pastores que se han conectado y damos gracias también porque Dios los está trayendo, Dios está trayendo un fluir del Espíritu Santo sobre ustedes, una fuente de agua viva está surgiendo en ustedes. Recíbanlo en el nombre de Jesús, ese aceite que brota en sus manos, en su frente, en el nombre de Jesús, ese fuego del Espíritu Santo que les da nuevas fuerzas, le da ánimo. Algunos de ustedes han dicho, voy a dejar el ministerio, ya no puedo más, voy a cerrar la iglesia, ya el liderazgo no va a entender. Y quiero decirte que ahí es donde Dios ha formado tu carácter. Ahí es donde Dios te da nuevas fuerzas y te hace salir adelante. En el nombre de Jesús, Dios estaba probando tu corazón. Ahí pastoras que dicen, yo ya no le voy a decir nada a mi esposo. Pastoras que ven cómo sus esposos están enfermos y dicen, Señor, ha venido una maldición en contra de nosotros, ha venido, esto se ha levantado el enemigo en contra de nosotros. Recibe nuevas fuerzas, recibe esa unción de sanidad, recibe ese fuego del Espíritu Santo para levantar. Y quiero orar, veo personas en el cual Dios está sanando no solo su corazón, no solo su ministerio, también está sanando sus heridas. Veo que relaciones están siendo sanadas, personas que se fueron, había amarguras en el corazón de los pastores, así que Dios está trayendo ese bálsamo, Dios está trayendo esa unción de perdón en el nombre de Jesús, y mientras sana tu corazón también hay una sanidad física, toda artritis, todo algo de los huesos, de las manos, se va en el nombre de Jesús, en la mente, en los huesos, ahí yo veo huesos sanos, yo veo que el poder de Dios trae sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. A la medida que sana tu cuerpo, también sana el liderazgo, sana la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios, ayúdanos a entender que no todo dolor es malo en nuestra vida, que la escuela de los golpes trae consigo, Señor, enseñanzas que nada ni nadie me va a dar. Ayúdame a entender, oh Dios, que todas las cosas ayudan a bien, que son todas las cosas, aun en medio del rechazo, el desprecio, la traición, la deslealtad, aun en medio, Señor, de la escasez que en algún momento hemos vivido en nuestras vidas, aun la persecución física, Señor, por predicar tu palabra y por ser testigo de Jesucristo. Aún, Señor, esos momentos donde las lágrimas no alcanzan, son todas las cosas. Y quiero amar todas las cosas. En medio, Señor, del cincel, en medio, Señor, que la roca está siendo esculpida,
Dios, yo quiero creer lo que tu palabra dice, que el que cae sobre ti será quebrantado. Pero si la piedra cae sobre mí, seré desmenuzado. Quiero escoger, Señor, no huir, Señor, de mi quebranto, sino ser quebrantado en ti y confiar que todas las cosas, son todas las cosas. No quiero quedarme viendo una persona, no quiero quedarme, Señor, con la imagen dura, difícil, angustiante. No, quiero sumarlo al propósito maravilloso de Dios, aquel que nos puso en el ministerio y nos ha dado vida para servirte mientras estamos en esta tierra. Señor, que pueda tratar el dolor de la disciplina en mi vida y no acobijarme, Señor, en la displicencia, Señor, en la pesadez, en la insensatez, sino Dios ir, Dios y seguir aprendiendo. Y yo sé que aprender duele, pero no quiero quedarme ignorante. Por eso hago mía y de mis hermanos, Señor, la palabra del apóstol Pablo. Traiga cuando vengas, trae cuando vengas el capote, mayormente los libros, mayormente los pergaminos, porque debemos, Señor, superar la barrera del dolor en nuestras vidas. Creemos que estamos en tu propósito y al igual seremos fortalecidos en medio de la debilidad. Si Dios no quita el dolor, Dios se va a fortalecer y va a agigantarse en medio de nuestra vida. Gracias, Dios, por tu siervo y por su palabra certera, aguda, Señor. Es un aguijón a nuestra mente y a nuestro corazón sus palabras en esta mañana y nos ha orientado, Señor, bíblicamente y a través de su vida misma, Señor, que podemos y debemos, Señor, seguir creciendo en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jaime, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que podemos ser uno delante de tu presencia, mi Dios. Aquí estamos, Señor, estos hijos que nos hemos unido a través de esta virtualidad, Señor, para clamar como clamó el salmista, Señor, pidiendo que renovaras en nosotros, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, necesitamos discernir ese rol, Señor, por medio del que nos está tocando vivir, Señor, y el cual fue creado por ti, Señor, para ejercer nuestro ministerio. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido fiel, Señor. Pero en medio de todos los desafíos, de las luchas, del dolor, de la desesperanza, de las frustraciones y de cualquier circunstancia, Señor, que ha tratado de impedir tus planes sobre nuestro ministerio, Señor. Hoy estamos aquí para suplicar que la unción de tu Espíritu Santo sea aún más fuerte en nosotros, Señor, y sacuda todo nuestro ser interior, Señor, para que podamos ver lo que tú ves, Señor, que podamos ver esos planes maravillosos que tú has tenido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque queremos aprender a depender de ti en todo, Señor. Sacude, por favor, Señor, toda religiosidad, mi Dios, y haz que esa intimidad de la que gozamos contigo, Señor, traiga una fuerza diferente, Señor. Esa fuerza que transforma, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor, y le da vida a ese propósito, Señor, por el cual tú nos escogiste y nos has levantado, Señor, para servirte en medio de estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, por reavivar y confirmar ese propósito para nuestra vida, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones, tú has decidido amarnos, Señor. Y mientras tú vas transformando, Señor,
nuestro ser interior, nuestra manera de expresarnos con nuestras imperfecciones o a veces de resistir o rechazar, Señor, tus planes. Sabemos que tú nos amas, Señor. Qué lindo es saber, mi Dios, de que tu Espíritu Santo confirma nuestra identidad, Señor, como hijos tuyos, Señor. Que esa función pastoral que tú nos has dado, Señor, tiene repercusiones sobre la eternidad de muchos, Señor. Gracias por habernos elegido, Señor, por habernos escogido para servirte en esa área, Señor. Nos sentimos privilegiados y en esta mañana, Señor, te pido que la presencia de tu Espíritu Santo venga a afirmar, Señor, esa convicción en nuestras vidas. Y de igual manera, Señor, reconocer que en medio de toda circunstancia, nuestra seguridad eres tú, Señor. Tú eres el que rescata del hoyo nuestra alma, dice tu palabra. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor. Tú eres el que nos rodea de favores, Señor. Y lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Así que en esta mañana, Señor, yo en tu nombre, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndote una vez más, Señor, que los llenes de tu presencia, Señor, que tu presencia traiga frescura a su ministerio, Señor, un avivamiento personal que haga descender el poder de lo alto sobre sus vidas, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pastor Erwin, por favor. Seguimos orando, Señor, en esta mañana, dándote gracias, Señor, por este precioso momento que tú nos regalas. Queremos orar, Señor, por el liderazgo, por la pastoral. Señor, cada uno, Dios mío, tiene sus diferentes desafíos, diferentes momentos difíciles, Señor. Aleluya. Señor, declaramos en el nombre de Jesús los cielos abiertos, tu gracia, tu favor, tu misericordia, sanando heridas, Señor, sanando, Dios mío, de la gloria, aún, Dios mío, heridas del pasado, cosas, Dios mío, que no hemos podido sanar, cosas que no hemos podido superar. En el nombre poderoso de Jesucristo, hoy oramos para que los cielos se abran a favor de cada uno, Señor. Que tu gloria, tu gracia, tu favor y tu presencia rompa cadena, destruya toda muralla. Derriba, Señor, todo aquello en el nombre de Jesús que está frenando a tus siervos y siervas. Padre, que tú, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, nos abrace, nos cobije, nos revista. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios, hay muchas cosas, Dios mío, que nosotros, Dios de la gloria, no las expresamos ante hombres, pero hoy expresamos, Dios mío, ante tu presencia, Padre de la gloria, porque echamos hoy sobre ti nuestras ansiedades, echamos sobre ti toda carga, y en el nombre de Jesús oramos, Dios mío, para que nos ayudes en los diferentes desafíos, en los diferentes momentos difíciles, Señor, que los pastores, Dios mío, cada líder, Señor, amado Dios, se está enfrentando. Hoy podamos ver cómo los cielos se abren. Hoy podamos ver cómo, Dios mío, aleluya, tú estás abriendo nuestros ojos para ver tu gloria. Estás abriendo nuestros ojos para ver ese ejército poderoso, Señor, a nuestro lado. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados. Hoy, Dios mío, de la gloria, no podemos a lo mejor tener a alguien, Señor, que nos mentoree, que esté cerca nuestro, pero estamos seguros que el pastor de los pastores está a nuestro favor, está a nuestro lado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Pastora Doris, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, pedimos ese auxilio del Espíritu Santo
sobre nuestras vidas. Aquí estamos, diferentes consiervos, con diferentes escenarios de vida personal, ministerial, pero pedimos que como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma nuestra. Tenemos sed de ti, Señor. Venimos con corazones sedientos de tu presencia. Reconocemos que si tú no vas con nosotros, no queremos movernos, Señor, en el ministerio. Sabemos que sin tus fuerzas todo sería en vano. Padre, en el nombre de Jesús, sopla un poder renovador del Espíritu vivificante sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos. Ahora, en el nombre de Jesús, que surjan esos ríos de agua viva, que lo que ministramos a otros, también nosotros experimentemos esa plenitud del Espíritu de Cristo sobre nosotros, como esas cuerdas que han caído en lugares deleitosos, y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Sopla, Espíritu Santo, esa renovación, ilumina nuestras mentes con sabiduría que viene de lo alto, fortalece nuestras manos para la labor que nos has encomendado. En medio de los tiempos, Señor, en medio de los tiempos podemos decir: con todo yo alabaré a mi Dios, con todo, que cada palabra que pronunciamos, cada acción que llevamos a cabo, cada servicio que ofrecemos, sea inspirado con las fuerzas que vienen de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a que no se debilite nuestro corazón en medio de las situaciones que nos toca enfrentar, Señor. Que todo sea para tu gloria, que nos guardes, Señor, y que nos libres del mal. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra frecuentemente, Señor, en el nombre de Jesús. Que eso sea una realidad para nosotros, sus siervos, venir a tener un encuentro con el Eterno de día en día, Señor, afincadas nuestras vidas en el yunque de tu presencia, ahí en donde se desprenden esas cosas de cada uno de nosotros, pero se desprenden porque esa vasija tiene que ser hecha a tu imagen, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, el ayudador, el maestro, el auxilio constante. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos cada necesidad personal y ministerial delante de ti. El salmista podía decir: Señor, delante de ti están todos mis deseos, aún mi suspiro no te es oculto. Y hoy el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas, fortalece ese llamado en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que hay una visitación tuya, Señor, porque hay un ejército de ángeles. Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que amamos tu salvación. Y yo proclamo, Señor, esa movilización de ángeles alrededor nuestro, Señor, trayendo lo que cada uno necesita, Señor, en el nombre de Jesús, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y es el ángel tuyo, Señor, que nos defiende. Es el poder del resucitado que mora en nosotros, que renueva, Señor. Ahí lo que ha estado seco, lo que ha estado estéril, recobra vida en el nombre que sobre todo nombre. Nos paramos, Señor, como un solo ejército en este día. Hay un rompimiento, las aguas se mueven en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder del resucitado fluyendo en medio de cada uno de nuestros corazones. Señor, hemos puesto la mano en el arado, no para volver a ver hacia atrás, sino para avanzar, Señor, porque ahí está el llamado, Señor. En medio de nuestro acontecer, Señor, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Espíritu Santo, envuélvenos a cada uno y dirige nuestros pasos en el nombre de Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y a esta hora que estamos en un mismo sentir, que se derribe toda fortaleza, todo dardo del infierno. Oh Señor, nosotros lo sabemos, que Satanás tiene fuerza, dice el apóstol Pedro, pero nosotros tenemos autoridad, y hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque el león de la tribu de Judá ruge, y cuando el león de la
la tribu de Judá ruge, todos nuestros enemigos son dispersos. Y en esta mañana tenemos esa experiencia real de la manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pastor Lucio o Pastora Perla, por favor. Su audio puede encenderlo. Su audio está apagado, Pastora. El audio, por favor, si puede prenderlo. Adelante, adelante, ahora sí. Ahí está. Padre, te Ahí damos está. tantas gracias en el nombre de Gracias. Jesús por tu inmensa misericordia. Padre, gracias porque tenemos una red de hombres y mujeres consagrados a ti que nos cuidan, Amén. que nos ayudan. Gracias, Señor, porque nada es casualidad en tus planes. Hoy en este tiempo de tantos desafíos ministeriales, tú estás ahí proveyendo a estos ángeles en medio de nuestras vidas para que Paraguay empiece a vivir un tiempo completamente diferente, Gracias. dependiendo solamente de ti, Señor, dependiendo únicamente de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú te manifiestas, nos ayudas, nos socorres, nos consuelas y nos levantas. Bendigo al ingeniero, Señor, tremenda enseñanza. Bendigo a cada uno de los miembros de este equipo poderoso, separado por ti con el único propósito de engrandecer tu nombre y sentir que cada uno de nosotros pertenecemos a este cuerpo glorioso, ese cuerpo de Cristo, esa iglesia sin mancha, esa iglesia que sufre, que es tratada, pero que es levantada. Gracias, Dios, por ese ánimo que nos da el ingeniero al enseñarnos y al recordarnos las palabras que vos nos dejaste escritas. No usás a nadie que primero no haya sido preparado por ti, tratado por ti. Y cuando vamos escalando, Señor, en esta vida, porque nuestra vida es como una montaña en el ministerio, vamos subiendo, nos vamos estableciendo, vamos sufriendo, vamos entregando, nos vamos desapareciendo, como dice el querido profeta Juan. Señor, vamos desapareciendo y menguando para que tu Espíritu Cristo, tú, la figura poderosa de nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro consejero, nuestro guía, se establezca en nosotros como un poderoso gigante. Ayúdanos a crecer hasta la estatura de este varón perfecto que es Jesucristo. Yo bendigo este equipo poderoso que bendice nuestra vida, que bendice nuestro ministerio, que bendice Paraguay, Padre, porque este es el principio de cosas extraordinarias en tiempos de muchos desafíos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por cada uno de ellos y gracias por el ingeniero en esta mañana y gracias por todos los que cada viernes nos van a estar trayendo palabras de vida, palabras que nos hacen entender los tiempos que vivimos y discernir los espíritus a quienes enfrentamos. Bendigo a este equipo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pastor Jorge Bravo, ¿puede usted orar, por favor? Gracias, Padre, por este tiempo extraordinario que tú nos das a vivir junto como ministros, Señor, para aprender, para cuidarnos los unos a los otros. Creo que este es un tiempo, Señor, donde está uniendo tu iglesia a nivel mundial, Señor. Declaramos que este proyecto global de liderazgo será de bendición aún a otros pastores que todavía no han llegado, pero pronto se van a conectar con nosotros. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y ninguna plaga tocará nuestra morada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Amén. Pastor Javier. Bendito Dios, amado Padre Celestial. Cerramos este tiempo de oración, Señor Jesucristo, en base a la bendita palabra que has traído al pastor Ignacio Ramírez, Señor, para poder bendecir especialmente a los que están en el Facebook. Señor, nombre por nombre, oramos por cada uno de ellos, Señor. Son varios, pero oramos por Ana Priscila Segura, por Josefina Hilario, por Dalia Telles, por
Carmen Sanabria, por Adrián Muñoz, Oscar Durán. Oramos, bendito Dios, por Ketita Cadex, Elia Victoria Rosillón. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por Rosy, por la pastora Marta González. Padre, que tu mano se extienda de favor en el nombre de Jesús por Betty Belis, por el pastor César Magdalena Goitia, por Magdalena Dávila. Señor, oramos por todos los que están o han estado con nosotros en esta mañana, recibiendo este gran mensaje, liderazgo formado a través del dolor. Pero especialmente, Señor, nos unimos en el nombre de Jesús para orar por la esposa del pastor Elvin Rodríguez, nuestro subcoordinador para Nicaragua. Señor, ella está con una salud bien quebrantada, Señor. Oramos por Fabiola Espinosa Centeno. Levántala, Padre, de su lecho de dolor. Señor, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia. Tú sabes lo que le está aconteciendo. Señor, tú tienes misericordia, amor, poder de lo alto. Padre, apelamos a Isaías 53, que llevaste ciertamente todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, levántala, levántala. Ella también pertenece a nuestra familia en PGL y nos unimos para clamar, Señor, por sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder. Padre, tienes siempre la última palabra, Señor. Hemos visto casos sorprendentes, Padre, de cómo tú has restaurado la salud. Por eso te pedimos, Señor, que tú hagas una obra milagrosa. Gracias, Señor, porque ella está en tus manos. Te agradezco también, Señor, por responder a esta convocatoria intempestivamente, Señor. Pero es tu Espíritu Santo guiando. Padre, gracias, porque yo solamente quise ser obediente a tu Espíritu Santo. Y yo sé que los pastores de las 17 coordinaciones tenemos mucho que hacer, pero te agradezco por aquellos que han podido, Señor, porque quizás todos hubieran querido estar, pero algunos no han podido, pero los que han podido separar ese tiempo y clamar delante de ti, te agradezco, Dios, porque para eso existimos como proyecto global de liderazgo, para bendecir a tu pueblo, para apoyar a tu pueblo, para orar por tu pueblo. Te alabamos, Señor, te exaltamos, porque tú eres grande, tú eres soberano. Señor, cerramos este tiempo y a la vez también oramos para que la próxima semana con la profeta Carmen Sanabria, Señor, ella va a dar un tremendo mensaje acerca de mujeres empoderadas, mujeres llamadas al ministerio, Señor, un llamamiento de esas mujeres al ministerio, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que desde ya convoques a tus hijas, Señor, especialmente, porque este tema de mujeres en el altar, Señor, un llamado al ministerio femenino, aún, Señor, hombres que podamos estar, porque tú tienes que obrar con la sana doctrina en nuestras mentes y corazones y entender, Señor, que el mismo Dios que nosotros tenemos como hombres es el mismo Dios que ellas lo tienen como mujeres. Por eso clamamos y pedimos que el próximo viernes sea un tiempo de gloria y de gran bendición. Te alabamos, Señor, que Proyecto Global de Liderazgo quede en tus manos. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gracias por este tiempo. Nos vamos despidiendo de Facebook, de nuestras plataformas PGL-Proyecto Global de Liderazgo y Proyecto Global de Liderazgo, Red de Pastores Hispanos. Gracias por estar con nosotros, sean bendecidos, que sus iglesias, por favor, este domingo sean llenas del Espíritu Santo, que sus familias tengan una gran bendición. Agradezco también al equipo de Proyecto Global de Liderazgo que han podido reunirse. Gracias, amados pastores. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y Pastor Ignacio, Dios los bendiga por este brillante tema. Bueno, estuvo Proyecto Global de Liderazgo con ustedes y como siempre decimos,
Liderazgo es influencia e influenciamos para servir. Bendiciones, por favor, a ver si nos despedimos allí. Nos despedimos allí. Bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga. Gracias, bendiciones.